Todas las tardes, de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30 horas, nos conectamos para hacer Línea de 3. Programa periodístico de actualidad, con noticias locales, nacionales y del mundo. Todo lo que pasa en las redes sociales y lo último en tecnología lo encontrás en un mismo lugar, Línea de 3. Entrevistas con los verdaderos protagonistas de nuestra historia. Sintonizanos por AM 980 y FM 97.3. Y si estás desde tu PC o smartphone, escuchanos en radio37.com.ar. Seguinos también en Facebook e Instagram y entérate de todo. Línea de 3. La realidad es la única verdad. Muy bien, 5 minutos faltan para las 19 horas. Ya estamos en vivo desde el Facebook de Radio 37. Les recuerdo que las notas de ayer y de antes de ayer ya las pueden disfrutar en YouTube, bajo el nombre de Radio 37, es el usuario. Así los encuentran. Sí, y obviamente vamos a la nota de hoy la vamos a dejar en vivo colgada obviamente en el Facebook, también la van a poder ver en YouTube después, porque está Sebastián, Seba Gómez de Mirame Contenido, que está trabajando aquí en el estudio, así que la verdad que buenísimo. Bueno, hay una actividad que se viene a la ciudad de General Picos, Lupus La Pampa, porque el 10 de mayo es el Día Internacional del Lupus, y habrá una actividad en Médano, donde la idea es concientización a la sociedad, se invita a pacientes, familia y sociedad para hablar un poco de qué es el lupus y cuál es su síntoma. Para eso estamos con Eva Nieto. Eva, gracias por venir. Vos sos representante de las personas que tienen esta enfermedad, ¿es cierto esto? Sí, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Yo en sí soy paciente también de esta enfermedad y soy representante del grupo, o por lo menos intento coordinar un poco para realizar las actividades a grupos de pacientes con lupus en La Pampa. En La Pampa. Eva, ¿y qué es el lupus? Sí. El lupus es una enfermedad muy poco frecuente, es una enfermedad autoinmune, es decir, nuestras mismas defensas son las que nos atacan a nosotros, ¿sí? Es de predisposición genética, no hereditaria, se considera no hereditaria porque son muy mínimos, por decir que casi no hay, pacientes que sean padres e hijos, madres e hijas. Predisposición genética, es decir, porque está nuestro gen, la predisposición a que la enfermedad entre en actividad y empiece a agredir al cuerpo. Bien, y esta es, bueno, decías, una enfermedad autoinmune. En tu caso, ¿desde cuándo, más allá de desde cuándo la tengas, porque eso no podés saber, cuándo se te detectó y cómo? En el 2003 fue cuando me dieron el diagnóstico, es decir, con el nombre, desde cuándo estaba en actividad y de antes, por los síntomas de bastante tiempo antes. Lo que pasa es que como no es tan fácil de diagnosticar, o por ahí al no tenerla en cuenta, los clínicos empiezan a buscar otras enfermedades por los síntomas. Es una enfermedad que en la mayoría de los casos, no estoy diciendo en todo, en la mayoría, cuando ya entra en una actividad agresiva, tienen la mancha mariposa, por eso el logo es una mariposa, es una mancha en la piel, ¿sí? En un color rojizo morado que se da en la cara. Precisamente en forma de mariposa, por eso es el logo de la enfermedad a nivel mundial. Obviamente cuando se empieza a atacar al sistema, al ser sistémica, puede atacar cualquier órgano, riñón, hígado, vaso, corazón, pueden hacer convulsiones, músculos, articulaciones. Nunca sabes para dónde va a disparar. ¿Ataca a hombres, mujeres, niños? ¿Cómo? En realidad hay casos de niños, sí, obviamente puede haber niños, y ataca más que todo mujeres. Hay más o menos entre 8 y 9 mujeres cada hombre. Las mujeres normalmente en las que se diagnostican entre los 15 y los 45 años, que es el momento de más actividad de la enfermedad, porque al ser una enfermedad autoinmune tiene también mucho que ver la carga hormonal de la persona. Claro. Es en la edad fértil de la mujer. Claro. Es cuando más ataca, es cuando más agresiva se vuelve la enfermedad, y si el diagnóstico tarda, ¿no?, en ser
diagnosticada y empezada a tratar la enfermedad, más agresiva se puede llegar a volver. ¿Es de por vida el tratamiento? Sí. Sí. Aunque no haya síntomas visibles. Lo que pasa que lupus en latín significa lobos, ¿sí? Ajá. El lobo por donde pasa destruye. Las heridas de lobo quedan para siempre. Bueno, por donde pasa la enfermedad y el órgano que ataca y lo lesiona, queda de por vida. La lesión ¿Te queda escuché de por bien? ¿O vida. aparecen como manchas en la cara primero? Sí, en realidad en un 80% Es lo de que- los pacientes, en realidad todo esto de tienen los dolores en el pecho fuerte, el cansancio, pero el cansancio extremo, no es que salí a correr y estoy cansada, no, es que me levanto agotada que no doy más, pueden tener anemias, la caída de pelo, los dolores articulares, todo eso y en conjunto, es decir, como que la enfermedad explota, Sí. por decirlo de esa manera, Sí. es la mancha. Bien, ¿y qué, digamos, es a través de, entiendo todos estos síntomas que después un médico clínico puede diagnosticar, pero ¿se hacen análisis? ¿Hay algún tipo de análisis, digamos? Que No hay se un lleve? análisis específico Mm. para decir, bueno, este paciente tiene lupus. Sí hay una batalla de análisis Ajá. con los cuales se diagnostica el lupus. Es decir, empiezan con FAN, con anti-DNA, son análisis específicos, ¿no? Son análisis que va a demostrar la actividad que tiene el cuerpo ante ciertos factores autoinmunes que están atacando. Además de eso, obviamente, en muchos casos hacen biopsia para dar bien el diagnóstico. Cuando empiezan las fallas de riñón, se hace una biopsia, entonces tenés una idea de qué tanto está afectado y contra qué lupus vas a estar peleando. Claro. ¿Tienen distintos niveles? Porque Tienen es importante. distintos Ajá. niveles. Sí, distintos niveles. Claro, ¿cómo es esto de los distintos niveles? Es decir, no todos los pacientes somos iguales. Ujú. Cada lupus es un mundo distinto en cada paciente. Bien. Entonces, vas a tener pacientes con un lupus muy, muy agresivo y vas a tener pacientes con un lupus mucho más tranquilo. Lo mismo vas a tener afectaciones en distintos órganos de manera más tranquila o mucho más agresiva. Los tratamientos van a cambiar dependiendo cómo se comporte la enfermedad en cada paciente. Eva, ¿el reumatólogo es quien debe tratar este tema o lo puede cualquier médico puede atender esta situación? En realidad el reumatólogo es el especialista de la enfermedad, Ajá. del lupus. Obviamente que tener un clínico que realmente pueda llevarte es muy bueno, porque en el momento que por ahí lo necesitas no vas a tener todos los especialistas cerca. No es el único especialista que sigue esta enfermedad, porque al ser sistémica, cuando te afecta el riñón te sigue el nefrólogo, cuando te afecta el corazón te va a seguir el cardiólogo, cuando empezás con convulsiones por esta misma enfermedad te va a seguir el neurólogo. Es decir, va a depender qué órgano ataque, va a ser el especialista con el que vas a seguir. Siempre lo ideal es coordinado con el reumatólogo. En 2012 a 2015 me toca de cerca estar con alguien, la pareja de ese momento, con lupus, y ella me decía que un tiempo iba a distintos médicos y que realmente no sabían, que nadie le decía era lupus, era esto que decís vos, no, tenés un problema en riñón, anda allá, del corazón. Pasa esto muy seguido, que por ahí hoy es distinto a esa, te estoy hablando, 2012-2015, no son muchos Sí, no años hace de tanto. diferencia. Pasa mucho, Pasa mucho. pasa mucho. Que te dicen, es otra cosa, Sigue pasando. sigue pasando. En realidad, bueno, ahora en Pico, teniendo reumatóloga en el hospital, ya como que los clínicos empiezan a consultarle. Ajá. Obviamente se trabaja de una manera más coordinada, entonces detectan un poco más rápido. Bien. En Santa Rosa también hay reumatólogos, que yo tenga noción, en este momento todavía no hay uno en el hospital. Por lo tanto, los médicos por ahí a veces hasta que llegan a decir, bueno, puede ser o no, y lo tienen que enviar al reumatólogo. Lo que es nefrología, los nefrólogos ya están tan acostumbrados que obviamente que si les caen ya con una falla de riñón, si es lupus se dan cuenta, Ajá. porque todos los pacientes con lupus
de la zona ahí los atienden los nefrólogos. Eva, ¿vos de dónde sos? ¿De dónde venís? Yo ¿Dónde vivo en vivís? Winifreda. En Winifred, bien. No, quería para esto, para preguntarte en La Pampa, si tiene más o menos número de personas que tienen esta enfermedad, dónde se puede concentrar más. No hay un censo. Ujú. Pero ustedes tienen un grupo, algo. Nosotros tenemos un grupo, yo tengo un grupo en el WhatsApp, que es la manera más fácil de comunicarse, porque Claro, es así. por supuesto. Se llama 10 de mayo el grupo. Obviamente a medida que me voy enterando de pacientes, le mando Los mensajes y le pregunto si se quieren sumar y los voy sumando. Ujú. ¿Son Sí. de acá de La Pampa o de todo el país los que están en No. ese grupo? Yo tengo de La Pampa, Bien. ¿sí? O sea, referentes en cada provincia, por lo que Personas Alúa- enfermas en toda la provincia. Claro, Personas no, que pero tienen digo, esta referentes enfermedad. como ella decía de pacientes, porque dijiste La Pampa, como ¿se hablan con otras provincias? Sí, Bien. sí, sí. ALUA es la asociación de lupus a nivel argentina, que viene a ser la que nuclea a todos. Sí. Y después en realidad cada provincia tiene un grupo, Córdoba, el Chaco. Córdoba hace mucha movida, Chaco está haciendo mucha movida hoy en día. Bien. Y sí, en realidad en casi todas las provincias hay grupos de lupus. Bien, y eso te decía, más o menos acá, ¿tenés algún número? Sé que dijiste que no hay un censo, pero como para tener una idea. No, Bien. no. Mira, en Winifreda soy yo. En 25 de mayo yo tengo una paciente agregada y ahora me enteré que hay otras 2 o 3 más. Ujú. Recién vengo a una charla en que me comentaron que hace un tiempito atrás falleció una persona que era nativa de Luigi por lupus. Y yo me quedé pero- como que no lo sabía. Pero- Acá hubo Ujú. también casos parecidos hace años atrás y el año pasado también una chica. ¿Puede llevar a la muerte esta enfermedad? Si no está diagnosticado a tiempo, por ahí, si el paciente también, uno de los grandes problemas, si el paciente abandona el tratamiento o si la enfermedad llega a ser tan agresiva que se le va de la mano a los médicos y al paciente, Claro. sí. Bien. Y no hablamos de tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo se va al hueso de la enfermedad? El tratamiento corticoides, inmunosupresores, es lo más común en todos los pacientes. Después va a depender cada órgano que esté afectado y en ciertos casos pasan por lo que vulgarmente se podría decir quimio, que en realidad como es la misma droga que le aplican, que se aplican con ciertas quimios, Sí. con el detalle que no está aplicada en la misma manera, entonces no debería de considerarse quimio, es decir, es la misma droga, es la misma dosis, en otra frecuencia. Entonces, no es la misma, no cumple la misma función. Claro. Sí, entiendo. Es una quimio más leve, mal dicho, Ah. es una quimio más leve. Pero, por siempre, digamos, cuando uno se hace quimio por algún tipo de enfermedad, en general es por un lapso de tiempo hasta matar esa enfermedad. En el caso del lupus es algo crónico, entonces digamos, se hace siempre. Te lo hacen en el momento en el que peor estás, cuando recuperás, seguís con tus inmunosupresores y en fin. Después volvés de nuevo, es decir, si en algún momento lo volvés a necesitar, vas a volver. Sí. Es decir, no es que vos pasaste por un tiempo y dijiste, bueno, nunca más, no sabes. No sabes. No. Eva, a ver, hablemos de esto, más allá del lupus, ¿no? Hablamos de un montón de situaciones y de enfermedades. Y el ambiente, el entorno, complica un montón de veces eso. En el lupus, el estrés y esas cuestiones, ¿cómo es ese tema? Porque por la experiencia y por lo que yo tengo entendido, hay algunas cuestiones que realmente provocan que se active o que se reactive. Sí, en realidad, a ver, hay 5 factores que se consideran ambientales. Al ser precisamente una enfermedad de predisposición genética, tiene que haber algo que lo active. Entre los 5 factores están las infecciones, las intoxicaciones con químicos o un antibiótico que te dieron y eras alérgica. Las diferencias climáticas bruscas, vivías en el norte y te fuiste al sur, Sí. cosas así. La exposición al sol, los rayos UV reactivan el lupus, ¿sí? Y el estrés. Y no me refiero al estrés del estrés de cansancio, sino al Perder un estrés familiar, por emocional. ejemplo, perder un familiar, Perder un alguna ruptura. familiar, una ruptura muy fuerte, Bien. algo que realmente Claro. nos marque. Ese estrés.
Y sí, en la enfermedad, todas las cosas que nos movilizan... Psicosomático, digamos. Es psicosomático, es el 50% de la actividad de la enfermedad es psicosomática. Ajá. Todo lo que O sea que pueda, la personalidad es re importante para todo lo que puede influir al controlar. paciente hace que la enfermedad se active o no, y muchas veces va a depender de que el paciente aprenda a vivir con ciertas cuestiones y a tomarse la vida de cierta manera Bien. para bajar su actividad. El 50% de las reactivaciones son psicosomáticas. Bien, en Pico, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Me dijiste que sos de Winifreda. Actividades para el viernes. Sí, en ¿Cuál es la realidad la idea hoy era difundir la charla del viernes. Fui a ver el salón también, coordinar con la médica que va a dar la charla precisamente. Gabriela Caballero. Gabriela Caballero, sí, es una excelente reumatóloga, y no te hablo porque sea precisamente mi reumatóloga, sí por los contactos que yo tengo con distintos pacientes y me dicen, no, yo fui a fulana, me lleva bien, es decir, lo hablo de boca de los pacientes. Bien. Es muy buena reumatóloga y sabe entender a los pacientes y llevarlos, cosa que también es muy importante. Es como más humana, que siempre se pide eso de los profesionales. Que tenga Pero ese tacto, ese sentido común. los reumatólogos suelen tener tacto. Hay Ajá. especialidades en que por ahí no tienen ese No. tacto, pero... Reumatología sí. Sí, reumatología normalmente es de los que son más... Nefrología también. ¿viste? Porque Eva. el contacto es continuo con el médico. Sí. O sea, por ejemplo, le diagnostican lupus. Sí. A vos, ¿cómo fue en tu caso? En el 2003 te diagnosticaron lupus. Supongo que después de un proceso de todas estas baterías de estudios y demás, que tenías un montón de todos Sí. estos síntomas. Bien, te dicen, sí, tenés lupus. Sí. Bien, ¿cómo empieza? ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Vas al reumatólogo cada cuánto? ¿Cómo? Digamos, ¿cómo es? Va a depender siempre del grado de actividad. Bueno, a mí enseguida lo primero que me afectó fue el riñón, así que empecé con Gabriela Labate, que es mi nefróloga del 2003, Claro. años. Ya uno termina teniendo otra... No es médico-paciente, No, claro, otra relación. es Claro. otra relación. Y a ella y en periodos que por ahí pasan 3, 4 meses que no la veo, Sí. y por ahí hay momentos que la veo cada 10 días, cada Ah. 15, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué depende? por cómo vaya la enfermedad. Ujú. Si se quiere activar, si no se quiere activar, si hay algo que da mal. ¿Cómo sabes, cómo te das cuenta que se activó? Es decir, que en el riñón fue donde te atacó, digamos, desde siempre, en el principio. En realidad fue el órgano más afectado. En un momento, cuando estuve en la clínica, tenía afectado, en realidad tenía una hepatitis medicamentosa, tenía una pancreatitis lúpica, tuve convulsiones seniles que son provocadas por el lupus, en un momento tuve una pequeña lesioncita en el pulmón, intestino, músculos, huesos, voces y Bueno, médula. pero todo eso, Eva, todo eso te diste cuenta, digamos, con los estudios. Pero digo, ¿hay algún No, cuando síntoma? estuve Creo en- que es lo que quiere preguntarle Ale. ¿Hay algún síntoma que vos te des cuenta? A ver, una mancha en la cara que Claro. decís, epa, estoy... Darte cuenta cuando sí, estás reactivando. Sí, eh, estoy yo complicada sí, por acá, tengo que ir. yo sí, pero porque después de tantos años uno aprende a conocer Te su conoces cuerpo. tu cuerpo. Ah. Bien. Es el hecho de que cada paciente tiene que aprender a conocer su cuerpo, Sí, no sé. porque a no ver, todos van a ser orinás iguales. más de lo que orinás habitualmente. Bueno, Un dolor distinto al que tenés. al que Exacto, podés tener. sí. Yo hoy en día voy al médico y le digo, orino de tal y tal manera, porque Claro. en tantos años uno se acostumbra a que si hay espuma, si no hay espuma, si hay olor, El si color, no hay sí, olor, claro, el claro. color, esto, todo eso influye Hace a a que... que vaya y decir, Eva. me está pasando. Hablamos de un montón de cuestiones, pero me parece que hay un buen punto, ya estamos en la última parte de la nota, más allá de la actividad que todavía tenemos que desarrollar un poco. ¿Qué cambió en vos?
¿qué lograste cambiar? Porque te enfrentás con algo, hay un montón de gente del otro lado que te está escuchando, un montón de gente que seguramente prenda la oreja y diga, epa, Claro. mirá, Sí, tengo manchas en la cara. claro, O tengo algo, algún o tengo un síntoma. dolor. Vieron que a veces nos pasa eso, de que tenemos un dolor y lo dejamos, si no tenemos la costumbre o no somos realmente cuidado de nuestro cuerpo, que son, la minoría se hace cargo de su cuerpo y lo cuida, dejamos pasar varias cosas. Y por eso digo, levanto la mano, no sé. ¿Qué cambió a mí a nivel personal? Sí, Ay, no sé si soy precisamente el mejor ejemplo porque animate. porque creo que mandé a la mitad del mundo Ah, a pasear. Ahí está. Nada. Muy bien, No tenés límites. muy bien. Dije, Basta de gente tóxica. Que no te sume. en realidad, con decirte que hasta me separé hace 13 años, imagínate. Ok. No, está bien, decisiones Mandé importantes. Todo por las anchas. Como tiene que ser. Sí, fue como que, a ver, hasta ¿Te acá cambió el llegó. carácter? Sí, Ah, sí, me hizo más fuerte. te hizo más fuerte. Me hizo una persona tal vez más segura de mí misma, Mm. pero más fuerte. Y por ahí antes, cuando decís, antes podía aguantar muchas más cosas que hoy en día ni siquiera lo permito. Ah, ¿qué le decís a una persona que tenga la misma enfermedad que vos? Que sea incipiente, que fue hoy al médico y se enteró que tiene lupus. ¿Qué le decís? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es ir al médico cada vez que sienta algo. Ir, por más que resulte pesado, ir. Si sentís que no te están dando bolilla, volvé a ir. Seguir la medicación tal cual como te la dan. Nunca abandonar los tratamientos, porque esa es una causa de los rebrotes y Como de que los se dispara la peores enfermedad, rebrotes. claro. Exacto. Cuidado, cuidarse del sol, el protector solar. Tienes que vivir con el protector solar. Cuidarse la alimentación, ¿sí? No estoy diciendo que no vayas a comer nada, pero hacer una alimentación mucho Sana. más sana, Claro. sí, una alimentación sana y el cuidado a uno mismo, el subirse la autoestima, el A ver, hacerle Se frente. te escuchamos y digo, me parece tan difícil. Sé que es un cambio de vida, imagino yo, pero digo, se puede vivir con la enfermedad. Sí, Se puede vivir con la enfermedad, no es que... Y además es muy positivo los cambios. Sí, sí, evidentemente. Reconocer la enfermedad, ¿no? Y atacarla. Creo que lo- una de las cosas fundamentales es reconocer y hacerse cargo y no negarse. Es decir, no es solo decir, no, yo soy paciente lupus. No, no, no. Yo tengo esta enfermedad es así, así, así. Me hago cargo de lo que es y busco las ayudas que necesito. La última de mi parte, ¿qué te llevó a contar esto de la enfermedad, a armar charlas que tengan que ver con el lupus? ¿Qué te llevó a eso? En realidad yo hace años que vengo hablando de un poco de la enfermedad. Hace un par de años también repartíamos folletitos en la plaza con un grupo que parte sigue estando, algunas personas se han alejado un poco, a veces las personas necesitan su tiempo y después Sí, vuelven, sí, ¿no? claro. Te pregunto esto porque te podías haber quedado en tu casa a hacer el tratamiento y nada más. Sin Sí. embargo, salís a la sociedad a explicar qué es. Siempre intenté concientizar, Está. ¿sí? Y este año fue como, no me preguntes qué pasó realmente, se me fue de las manos. Yo siempre reconozco, porque yo pensaba repartir algún folleto, llevarlo a los distintos pueblos, dando algunos tips de cuál es la enfermedad y en Qué fin, hacer, qué hacer, cosas más sencillas. El año pasado había ido a Cámara de Diputados y Mariano Fernández me recibió. Yo molestando en todos lados, imagínate con folletitos que yo hacía en mi casa. Me recibió, le interesó y me dijo que si este año empezaba antes, que fuera de nuevo. Este año decidí empezar antes, desde Cámara de Diputados. Ellos me imprimieron los folletos, los que van para los médicos, que son los 11 criterios a tener en cuenta para el diagnóstico del lupus, y los que van para los pacientes, que es la información básica. Bien. ¿Sí?
De ahí empecé a repartirlo, le dije, en realidad también se hizo una ordenanza municipal en Santa Rosa, en la cual va a haber luces violetas, ¿sí? Durante toda la semana. Y en Pico también, y la ordenanza también está mandada para H y 25 de mayo, y después va a ser, en realidad después, tanto Santa Rosa como Pico se encarga de distribuirla en toda la provincia. Te pusiste la mochila de concientizar a la gente. Sí. En Pico acá también, bueno, Guillermo Copo fue el concejal que me dio una mano porque no sabía a quién buscar y me dijeron, me pasaron el contacto, una conocida allá de Bonife me dijo, llama a este chico. Y yo le cagué ahí nomás. Él presentó la ordenanza acá, también y fue aprobada. Se va a iluminar el municipio en color violeta a partir del viernes. Durante 3 días, el sábado, domingo, Qué bien. Qué bueno, qué buena concientizando, Sí, perfecto. y se está trabajando para la ley. Bien. Bien. Claro. ¿Nos contás un poquito de la actividad del viernes? Sí. Exactamente. Está bueno. Viernes 10 de mayo, que es el próximo viernes, 3 de la tarde. ¿Dónde? 3 de la tarde, en el Salón Médano, En Meda, ¿no? Ujú. Segundo que piso. queda segundo piso, en la calle 11 al Exacto. 1185. Sumamente 11 y 24. 11 y 24. 11 y para 24. nosotros, ¿Quién Para puede la ir? gente de la gente de Picos. Exactamente. ¿Quién puede ir? ¿Y cómo se ¿Destinado a hay que quién? inscribirse? ¿Cómo es? No, en realidad, a ver, está destinado para pacientes Sí. Sí. y sociedad Sí, y para médicos. y paramédicos. Porque la primera parte de la charla es dirigida a pacientes y sociedad para concientizar. Ujú. Y la segunda parte de la charla es diagnóstico temprano del lupus, así que va dirigido para médicos, Paramédicos. personal de salud. ¿Con algún tema de debate después? ¿Con alguna charla abierta? ¿Algún taller abierto? No. Se pueden preguntar, digo, Se puede seguro que preguntar, van a En, sí, la sí. primera, en realidad, bueno, ya después la parte médica Bien. la siguen hablando con Gabriela Eso, Caballero. bien. Bien. Y en la primera parte sí, algún paciente que se anime a hablar o alguien Bien. que quiera sacarse alguna duda. Claro. Y va a haber un sorteito sorpresa para los pacientes o familiares. Perfecto. Bien, Entrada buenísimo. libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, por supuesto. Eva, gracias por haber venido. Gracias por haber contado esta historia de vida y este compromiso que tenés con la enfermedad para concientizar a la gente. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas Gracias gracias a por haber ustedes. venido. Chao. Eva Chao. Nieto, Sí. paciente lupus. Ujú. Representante que de está paciente de La Pampa. realizando entonces, está convocando para el próximo viernes. Viernes. Próximo viernes 10, pasado mañana.